Política libre. Gracias, gracias. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, A mí no me pagaron. yo vine porque quise, a mí no me Petro. Facatativá recibe al próximo presidente de este país. La Colombia Humana presente. Facatativá presente, Petro. Hemos venido los artistas de diferentes lugares del país para decirle a Gustavo Petro que su presidencia será una obra de arte. Petro es el presidente de los artistas, de las mujeres, de los niños. Gracias, Gustavo Petro, por ser como es, por ser humano, profundamente humano. En nombre de los artistas vamos a hacer una guardia para proteger a Gustavo Petro. Le vamos a dar unas flores y unos compañeros de acá, de Facatativá, que son serenateros de toda la vida, le van a cantar una canción, el maestro Ricardo Álvarez. Las flores, por favor. Política libre de corrupción. ¿Dónde están las flores? Un país diverso y multicolor que se supera la discriminación. Petro. Más fuerte, que se escuche en toda América Latina. Petro. Bueno, Gustavo, esta es una canción de la Colombia Humana de Facatativá. Hoy en este día, miren, el sol está saliendo para Facatativá. El sol está... Miren el sol, llegó el sol en el momento justo. En el momento que llegó nuestro candidato, Gustavo Petro Luego. Gustavo, en los medios se han hecho muchas canciones a la Colombia Humana y a Gustavo Petro. Nosotros no nos queremos quedar atrás. Facatativá le ha hecho una canción a Gustavo Petro y Colombia Humana. Le queremos dedicarle y regalarle con todo nuestro corazón, deseando que sea nuestro próximo presidente de la República. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva! ¡Viva la Colombia Humana! ¡Viva! Entonces, con mucho cariño, de parte de la comunidad de Facatativá y de nuestros vecinos que también están aquí presentes. Estoy seguro que hay gente de Albán, hay gente de Sasaima, hay gente de Guayabal, de Síquima y de otros pueblos. ¡Que viva Facatativá! ¡Que viva Facatativá! Con mucho cariño. Esta canción se llama Gustavo Petro y la Colombia Humana. Historia de hombre público, sin corrupción ni engaño, toda seguridad y confianza, que contigo llegará el cambio. De Mandela y Mojica, mi hermano, heredaste todo su legado, representan los oprimidos de mi pueblo colombiano. La paz será nuestro lema, igualdad y justicia pedimos. Yo vine
vine porque quisieron, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Pedro, Pedro, en plaza pública clamamos. Pedro, Pedro, a cuatro vientos gritamos. Quiero ser su presidente, Gustavo Petro me llamo. Quiero ser su presidente, Gustavo Petro me llamo. Elocuente, esperanza despierta en el pueblo, pedista de la Colombia humana. Marcharemos contigo, Gustavo, los campesinos de nuevo al campo. La educación es lo prioritario, la agroindustria abrirá el camino a nuestro progreso anhelado. La paz será nuestro lema, igualdad y justicia pedimos. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Pedro, Pedro, en plaza pública clamamos. Pedro, Pedro, a cuatro vientos gritamos. Quiero ser su presidente, Gustavo Petro me llamo. Quiero ser su presidente, Gustavo Petro me llamo. Pedro, 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 Pedro. Dios te bendiga, Gustavo Petro. Dios te guarde. Dios te ilumine. En nombre de los niños. En nombre de los derechos de los niños y las niñas. El sol, el viento y el agua, energías limpias necesitamos. Cuidaremos el medio ambiente, hoy el mundo lo está reclamando. Salud pública con eficiencia, a los pacientes le brindamos prevención y nutrición, un compromiso sagrado. Jamás será nuestro lema, igualdad y justicia pedimos. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise. ¡Pedro! ¡Presidente! En plaza pública clamamos. Pedro, Pedro, a cuatro vientos gritamos. Pedro, Pedro, en plaza pública clamamos. Pedro, Pedro, a cuatro vientos gritamos. Quiero ser su presidente, Gustavo Petro me llamo. Quiero ser su presidente, Gustavo Petro me llamo. La corrupción tiembla. Pedro. Gracias. La corrupción tiembla. Pedro. Bueno, gracias a toda la ciudadanía de Facatativá. Gracias. Hacía tiempo no veíamos aquí una plaza así de llena. Les agradezco su presencia a pesar del frío. A todos los que han ayudado a organizar esta manifestación política que viene ya no sé ya ni cuál es el número de tantas plazas que hemos recorrido. Ahora sí es un, ¿cómo es que se dice? Un recorrido por varias plazas. Mucho país, una gente que empieza
a juntarse multitudinariamente, llenando todas las plazas de Colombia, en tierra caliente, en tierra fría, en el Caribe, en el Pacífico, en los Altos Andes, allá en Santander o en Boyacá, aquí en Cundinamarca, en Bogotá, en las grandes ciudades y en las pequeñas, por todas partes, allí donde ganaba Uribe y donde no ganaba, por todas partes lo que obtenemos es multitudes, multitudes acudiendo, lo cual ya significa realmente que estamos en un momento de la historia de Colombia donde un pueblo ha decidido juntarse en primer lugar, juntarse por la indignidad, quizás por el hastío, quizás también y quizás mucho más por la esperanza, por la posibilidad concreta de cambiar de verdad y de manera real la historia de Colombia. Una historia que nos trae hasta aquí como una especie de río que llega, una historia de 2 siglos o más, de 5, que nos ha entregado una sociedad que hoy es la tercera sociedad más desigual de toda la humanidad. Hay que ser muy mal gobernante, la verdad sea dicha, como capa de la sociedad que siempre ha gobernado a Colombia. Quienes han gobernado este país en los últimos 2 siglos han tenido que ser pésimos para condenar a toda la sociedad colombiana en un país tan rico como el que tenemos, en un país tan diverso como el que tenemos, a 2 siglos, 200 años de soledad, de la desigualdad social y de la violencia. Recuerdo cuando era niño y hacía operaciones matemáticas allí con unos libros que llamaban el Almanaque Mundial, no sé si todavía salen, que salían unas estadísticas de Producto Interno Bruto, es decir, del valor de la economía y su división por la población, es decir, el ingreso per cápita, por cabeza, y comparaba a Colombia hace ya 30, 40 años con el resto del mundo. Y obviamente eran más ricos los Estados Unidos, Europa, pero nosotros éramos mucho más ricos que la China, mucho más ricos que buena parte del Asia, muchos más ricos que Corea. Hoy, fíjense ustedes dónde está China, fíjense ustedes dónde está Corea del Sur, fíjense ustedes dónde está Taiwán, dónde está Tailandia. ¿Cuántos países realmente en esta época fueron dirigidos de tal manera que lograron incluso convertirse en grandes poderes del mundo? Colombia, que era mejor que ellos, que tenía más poder productivo, se fue quedando rezagada, atrasada, se fue quedando aniquilada prácticamente en medio de la violencia y en medio de su desigualdad social. La realidad que hoy heredamos es que Colombia tiene más o menos unos grandes campeonatos mundiales que ningún pueblo quisiera tener. El de la desigualdad social allá atrás, el que nos lleva hoy a ser la tercera sociedad más desigual socialmente del planeta. La de la violencia, en donde muchos años, durante estos 2 siglos, hemos sido la sociedad más violenta del mundo, y aún hoy somos de los países más violentos de la tierra. La de la ignorancia académica, el 90% de la población. Hola. Petro. Karen. Feliz, emocionado. Es que yo desde pequeño he soñado con esto.
esta gente facatativa. Exacto. Mi papá que me dio todo lo que yo sé, mis palabras, todo lo que estoy diciendo, que nunca lo preparé, se me está ocurriendo en ese momento, y conocer a Gustavo Petro es una de las mejores cosas que me ha pasado. Van a pasar mejores cosas. Vas a ver que van a pasar mejores cosas. Y te quiero contar qué y cuántas. Gracias. ¡Que vivan los niños y las niñas de Facatativá! Una de esas es la ignorancia académica. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria y el 60% del total de la población colombiana no terminó el bachillerato. Nos fueron expropiando para convertirnos en la sociedad que somos hoy del saber. Nos expropiaron de la paz, nos expropiaron de un buen vivir, nos expropiaron de la tierra, nos expropiaron del agua. Faca tiene toda la razón cuando protesta. A los discursos nos van enredando la lengua. ¡Petro! Facatativá tiene un recuerdo reciente alrededor del agua. ¿Por qué una ciudad así, ubicada aquí en la sabana, tierra fértil? Fértil no puede ser tierra sin agua, es tierra con agua. ¿Por qué en toda la sabana de Bogotá, además que es de tierra fértil, tenemos un problema de aguas, de competencia por el agua, de necesidades del agua de diverso tipo que ya van produciendo el que una ciudad tan grande como Faca termine sin agua en varios momentos de su existencia? Tiene que ver cómo que la robaron significa la expropiaron. Fíjense ustedes cómo esto que llamamos la desigualdad social se convierte en una verdadera expropiación de las condiciones del trabajo y de las condiciones del vivir de la gente. Nos han convertido en una de las sociedades más desiguales del mundo simplemente porque nos han expropiado las condiciones para poder trabajar y las condiciones para poder vivir de manera digna. Lo que sucede en la sabana de Bogotá alrededor del agua es una verdadera expropiación y tiene un motivo en el fondo si lo miramos como un problema federal, y es que detrás de esa expropiación hay un negocio de la especulación inmobiliaria sobre las tierras de la sabana de Bogotá. Es que por construir y elevar el valor de la tierra en una dinámica insostenible para la sabana de Bogotá, de tal manera que ya no nos estamos tomando las aguas simples de la región, las que fluían, porque ensuciamos, entre otras, el río Bogotá, sino que nos estamos tomando las últimas reservas de agua en el subsuelo, algunas de las cuales no son aguas que fluyen abajo, sino que son reservorios que se extinguen, que nos estamos tomando el agua de los llanos orientales, de los llanos mismos, eso que aquí se presentó como una solución, y es que la ciudad de Bogotá venda el agua en bloque. No es el agua de Bogotá. El acueducto de Bogotá no está tomando el agua que se toma la población de Bogotá de las fuentes de la olla hídrica de la sabana de Bogotá, sino que se está tomando ese agua de los llanos, trasvasándola allá en Chingaza. Nos estamos tomando el agua de los llanos solamente para que más y más población llegue a la sabana de Bogotá, que ya no tiene el agua, solamente porque han decidido que estas planas tierras fértiles
se conviertan en cemento, se conviertan en urbanizaciones, y a partir de que se urbanicen, sus poseedores puedan elevarle el valor sustancial por metro cuadrado. Estamos frente a un enorme negocio codicioso que enfrenta 9 millones de personas, incluidas las que viven en Bogotá, a una escasez del agua. Porque no es sino que el vecino extranjero, el venezolano, diga que ese agua que nos estamos tomando es de ellos, porque los ríos fluyen hacia allá, o que nuestro propio pueblo colombiano llanero, también necesitado del recurso, diga no más y se levante en contra de esa, podríamos decir, falta de consideración de los derechos de la gente al tomarse sus aguas, y ya tendríamos una crisis profunda de vitalidad, de sostenibilidad en la sabana de Bogotá. Y se debe básicamente a que no hemos sido capaces de ordenarnos alrededor del territorio, alrededor del agua. Y se debe básicamente a que en realidad la política colombiana está más dominada que por el bienestar general, que por el bien común, por la codicia. Una y otra, las problemáticas sociales de Colombia tienen que ver con la codicia humana. Somos una de las sociedades más desiguales socialmente del planeta, no por azar de la vida, no porque las condiciones geográficas de Colombia lo obliguen, no por ignorancia simple del pueblo colombiano, no porque, como dice la señora Cabal, los pobres sean pobres porque son vagos. No, como dice el candidato presidencial Duque, porque es que las niñas se dejan embarazar, y se dejan embarazar porque no trabajan. Frases dichas que significan que ni siquiera pueden reconocer la realidad de su propio país. Y si no pueden reconocer la realidad de su propio país, no pueden gobernarlo. No son ya capaces de gobernar a Colombia. Tenemos una enorme incapacidad de la clase política tradicional, de la élite que ha manejado este país de manera hereditaria, como si se tratara de linajes en los últimos 2 siglos. Son incapaces de gobernarnos porque no entienden la sociedad que tienen, no entienden los tiempos que están viviendo, no entienden de los problemas complejos que hoy asume en el siglo XXI nuestra propia sociedad. Esa incapacidad a través de los tiempos, pero al mismo tiempo su enorme codicia, su capacidad de concentrar cada vez más la riqueza en sus propias manos, sobre todo a partir del pillaje del erario, sobre todo a partir de la rapacidad sobre los recursos públicos, es lo que nos ha mantenido en el poder solo sobre la base de volvernos profundamente desiguales, solo sobre la base de expropiarnos las condiciones que nos permitirían una sociedad justa, las condiciones para poder trabajar y las condiciones para poder tener una vida digna. Nosotros somos desiguales, profundamente desiguales, como ninguna otra nación de la tierra del mismo tamaño que nosotros, solamente porque hemos tenido una clase política tradicional en el poder, hereditaria, que lo ha querido así, que lo ha producido así, que ha sido su querer mantener las desigualdades, porque a partir de ese mantener de las desigualdades ha mantenido su propio poder como capa social que ha dominado Colombia. Por eso se han dedicado a expropiar una y otra vez. El que expropia no es Petro.
Una y otra vez ustedes ven en las cadenas del odio y en los medios de comunicación, cada vez que pronuncie una palabra alrededor de cómo construir las mejores condiciones de convivencia aquí o en otra región del país o en Colombia, que la prensa nos asigna la función de expropiadores. Petro nunca ha expropiado a nadie en su existencia. Los que han expropiado son ellos. Ellos son los que nos expropiaron del saber, por ejemplo. ¿Por qué razón nuestra población rural no terminó la primaria en un 90%? Porque no quiso, como dice la Cabal, o porque ellos no permitieron. Porque nunca permitieron que la escuela fuese para el pueblo campesino, porque nunca permitieron que el bachillerato fuese para los hijos del pueblo campesino, muchísimo menos la universidad para el pueblo campesino. Porque el 60% de la población colombiana, la mayoría adulta, no terminó el bachillerato. No fue porque no quisiera terminar el bachillerato, era porque las condiciones de la vida no le permitían a la gente terminar una secundaria, sabiendo que al final tampoco se abrían las puertas de la universidad. Porque la universidad era un sistema de puerta cerrada, o si estaba entreabierta le tiraban la puerta al que quisiera entrar si no tenía recursos económicos para pagarla. Y al no tener la mayoría del pueblo colombiano los recursos económicos para pagarse a sí mismo o a sus hijos la educación superior, pues se quedó sin educación superior. ¿Y quién dijo que era normal que en un sistema público de educación superior o de cualquier nivel se tuviese que cobrar la educación? Uno tendría que preguntarse, no se lo inventaron los neoliberales, menos mal. ¿Qué pasaría si se cobrase por el aire? Nosotros decimos tenemos un derecho al aire, pero si se hubieran inventado la tecnología para vender el aire, ya hubieran puesto un precio al metro cúbico y ya los que no tuvieran con qué comprarlo se hubieran quedado sin aire. Porque el aire es un derecho. No existe precio, y podemos decirlo así con certeza. El aire es gratuito porque es nuestro derecho a vivir, y ninguna sociedad realmente hubiera dejado que se pusiera una traba a ese derecho a tal punto que los que pudieran pagar por el aire pudieran vivir y los que no pudieran pagar por el aire tuvieran que morir. El derecho es así, universal como el aire. Nadie en ninguna región deja de respirar ese aire porque está en todas partes de nuestro planeta. El derecho es universal y es gratuito. No habría derecho si tuviera un precio. Si alguien que no pudiera pagarlo no pudiera entonces respirar. El derecho es como el aire. Cuando se obtiene un derecho como el derecho a la vida, como el derecho a la educación, como el derecho al saber, como el derecho al agua potable del que hablábamos, entonces esos derechos tienen que ser universales, generales y gratuitos. Si la oligarquía que ha gobernado a Colombia hubiera mirado más que en sí mismo su propia codicia, hubiera mirado el bienestar general, el bien común, la idea que dejó Bolívar aquí de construir una nación, si ese hubiera sido el objetivo, la construcción de la nación colombiana como un objetivo común de un pueblo, como un objetivo general de una sociedad, lo primero que hubiera existido en Colombia quizás era el derecho a educarse, además del derecho a respirar. Era el derecho al agua, además del derecho a respirar.
era el derecho a vivir, además del derecho a respirar. Y fíjense ustedes que la historia de Colombia, en estos 2 siglos de vida republicana, porque menos hubiera sido en la colonia o en la esclavitud, en estos 2 siglos en donde nos hemos llamado democracia, o nos han llamado así, en estos 2 siglos en donde hemos dicho que somos independientes, republicanos, nos han quitado los derechos. Dice el filósofo que la dignidad consiste en tener derecho a tener derechos. Pues entonces nos han condenado a la indignidad como pueblo. Por eso nos han llevado como rebaños a las guerras, todas las que ha habido en Colombia. Por eso la palabra desigualdad es sinónima de la palabra no solo ignorancia, sino de la palabra violencia. No es por azar, no están los genes en la sangre del pueblo colombiano ser violento, eso no es cierto. Sin embargo, nos hemos convertido en una sociedad violenta, de las más violentas del mundo. No es por azar, es por la desigualdad social. La desigualdad social es la causa de innumerables problemas de la sociedad contemporánea actual. ¿De dónde viene el narcotráfico colombiano? De la desigualdad social. ¿De dónde viene la violencia colombiana? De la desigualdad social. ¿De dónde viene la ignorancia académica de la mayoría del pueblo colombiano? De la desigualdad social. ¿De dónde viene la corrupción de la clase política que gobierna Colombia? De la desigualdad social. Si nosotros quisiéramos entrar a dirigir un camino de soluciones para la sociedad colombiana en la perspectiva de construirnos como una nación, como una propiedad colectiva que se llama la gran nación colombiana, tendríamos que resolver antes que nada el núcleo originador de los problemas, la desigualdad social. Tendríamos que plantearnos sobre el terreno cómo está la sociedad más desigual del planeta para su tamaño, porque solo nos supera Haití, un pueblo pequeño afro, destruido completamente por la pobreza, y solo nos supera un pueblo también afro, pequeño, Angola, destruido completamente por la guerra, ricos en diamantes, pobres en general. No existe un lugar del planeta Tierra donde se pueda encontrar una distancia tan grande entre el que más tiene y el que menos tiene que esta, la sociedad de Colombia. Es ahí donde está el origen. Es ahí porque la juventud, al cerrarle las puertas de la universidad, termina o en el embarazo o termina peor, no en las corrientes de la vida, sino en las corrientes de la muerte. Es ahí donde por qué aparecen los ejércitos privados de jóvenes que se matan los unos a los otros o que se convierten en victimizadores de una sociedad. Es ahí donde aparece el genocidio, es ahí donde aparece la masacre. Es en la desigualdad social donde encontramos las fuentes mismas del narcotráfico. ¿Saben ustedes por qué acabo de llegar allí? En Nariño, al lado del litoral donde queda Tumaco, tenemos la zona de mayor producción de cocaína de todo el mundo, porque había quedado el vacío y la pobreza en que asumieron a la población negra de Colombia después que la trajeron a la fuerza a partir de la esclavitud, porque allí se resume la cantidad de comunidades indígenas y campesinas que en las montañas de Nariño y del Cauca empobrecen en tierras infértiles, que no producen la comida para los hijos, porque al otro lado de la cordillera, en el valle geográfico del río Cauca, sí que existen planicies inmensas de tierra fértil, pero esa tierra fértil que podría producir la comida para sus hijos, un mejor vivir, un mejor ingreso, no son para los negros,
no son para los indígenas, no son para los campesinos mestizos, no son para la gente que consideran la gente del pueblo, es para la oligarquía colombiana. ¡Petro! 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 ¡Presidente! Oligarquía colombiana que apenas es un candidato presidencial, que no pertenece a sus linajes, que no tiene sus apellidos y que no quiere tenerlos tampoco, ni quiere pertenecer a ese tipo de linajes, llega y dice: oiga, señor tal Ardila Lule, véndame su tierra si soy presidente, para entregársela a esos negros, para entregársela a esas comunidades campesinas, para entregársela a esas comunidades indígenas, a ver si le quitamos la presión a la olla y entonces dejamos de producir la cocaína y alejamos el peligro de una gran confrontación armada como hasta ahora no hemos visto en el territorio del Cauca. Entonces nos dicen expropiadores, entonces nos dicen castrochavistas, ¡Pedro! entonces nos dicen comunistas. Ni siquiera el reconocimiento de una realidad como la que pudiéramos perder nosotros, un espacio de soberanía real, que no se encuentra esa pérdida realmente en San Andrés, sino que se está encontrando es en el litoral pacífico de Colombia, los ejércitos privados de jóvenes armados que están cuidando las rutas de exportación de cocaína, están dominados por los carteles de México, no por los carteles de Colombia. Los que se están tomando los barrios populares de las comunas en Medellín ya no son los antiguos mafiosos colombianos, son los carteles que llaman de los Zetas, son los carteles que llaman de Sinaloa, son corporaciones criminales poderosísimas, fuertemente armadas y empoderadas por los dólares, que les permite estar al lado de la frontera con los Estados Unidos, viniendo aquí a copar los lugares estratégicos desde donde consideran pueden cimentar sus grandes negocios del tráfico internacional de las drogas. Ya están en Antioquia tomándose el territorio, ya están en el litoral pacífico tomándose el territorio, ya están en el Urabá tomándose el territorio, ya nos controlan las fronteras con Venezuela tomándose el territorio. Allá en Cúcuta, a lo mejor los que dispararon contra el candidato Petro realmente eran ellos, así el gobierno actual quisiera desconocerlo. ¿Qué pasará cuando lleguen aquí? Se ha hecho el cálculo por parte de la prensa colombiana y por parte de los estrategas políticos, entre comillas, incapaces de Colombia, de saber cuál es el potencial de violencia que esos carteles, que ya no son ni siquiera colombianos, pueden desenmascarar o pueden evolucionar en la misma Colombia, los potenciales de violencia que pueden desencadenar en nuestro propio territorio. Hemos pensado, al mismo tiempo que llegan ese tipo de carteles allá en el Pacífico, los que mataron a los periodistas, mientras nuestra prensa sigue aquí divulgando, metida en la polarización que con fines electorales hacen, en que quienes mataron son de la FARC, cuando los ejércitos que se están conformando en el litoral, quizás con combatientes de la FARC y del ELN y del cartel del Golfo y de los paramilitares y de todo quien haya aprendido aquí a manejar las armas, son carteles y ejércitos que ya no se pueden llamar FARC, ni ELN, ni cartel del Golfo, ni los Pepes, ni los Papas, se tienen que llamar como son: los Zetas, Sinaloa, los carteles militares. Y al lado de ellos entonces vienen los generales,
pero tampoco son generales colombianos los que están manejando la estrategia contra drogas en esa región de Tumaco. Allí estuve. Lo que se encuentra en el aeropuerto son las naves de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, y los que están tomando las decisiones de la acción militar en ese territorio violento son los generales de los Estados Unidos. Estamos perdiendo nuestro territorio, estamos perdiendo nuestra soberanía por una razón específica. Porque los oligarcas colombianos no son capaces de entender que vendiendo a precio comercial un pedazo de tierra fértil que acaparan en el valle del río geográfico del Cauca, podríamos tener entonces una justicia social que permitiera que jóvenes negros, jóvenes indígenas, jóvenes campesinos, en lugar de mirar el cartel de Sinaloa y entrar en el conflicto a órdenes extranjeras sobre nuestro propio territorio, pudieran entrar entonces a cultivar el aguacate y el mango. Se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. Pudieran ser copropietarios de la industrialización. ¿Quién dijo que es que solo ingenios azucareros sin trabajadores en los campos, en un inmenso desierto verde, podría ser el destino de esa región, cuando lo que la ciencia indica y ordena es que el destino de esa región sea la diversidad agraria? Y lo pongo como ejemplo para mirar a dónde llega la incapacidad de gobierno, a dónde llega la codicia de las élites que han concentrado la riqueza en Colombia y cuáles pueden ser sus consecuencias. Sus consecuencias ya no son las guerrillas del siglo XX, sus consecuencias ya no son los paros cívicos que hacía la población, como los ha hecho y muchos FACA. Sus consecuencias ya no son las rebeldías, las consecuencias pueden ser una balcanización, es decir, un desmembramiento armado y violento del territorio nacional. A ese punto es que hemos llegado. Y por eso, como hemos llegado a puntos así, en donde nuestra clase política no responde, no es capaz, no tiene una visión democrática. Por favor, el servicio de primeros auxilios. Muchas gracias. Primeros auxilios, por favor. Primeros auxilios, por favor, gracias. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Se vive, se siente. ¿Ya está mejor? ¿Ya quiere seguir? Decíamos que solo era un ejemplo, recogido incluso Mujer valiente, de nuestra experiencia en la campaña que hemos vivido, de cómo se muestra la incapacidad de una clase política, de cómo incluso nuestra comunicación social no nos está comunicando las realidades y las profundidades de los problemas que estamos acometiendo hoy, sino cómo, si continúa esa clase política incapaz gobernando a Colombia, podríamos terminar en el desmembramiento del propio país de manera violenta. Eso hay que impedirlo. Ese camino de las expropiaciones de nuestras condiciones de vida y de nuestras condiciones de trabajo debe terminar. Hasta aquí debe llegar. Nosotros estamos absolutamente convencidos que lo contrario a lo que han hecho es lo que necesita la sociedad colombiana. No se trata de que expropien a la sociedad colombiana del saber y de la educación.
No se trata de que las reformas recientes que hayan hecho a la educación, como la hizo Andrés Pastrana, hijo del presidente, y como la continuó y la perpetuó Uribe, que no es hijo del presidente, sino expresión emergente. Reformas por medio de las cuales sacaron los recursos de la educación que eran del pueblo, que los había ordenado la Constitución del 91, y para salvar unos banqueros que hoy son los hombres más ricos casi del mundo, o para, como hizo Uribe, sacar y salvar una guerra, mantenerla, potenciarla, condenando a los jóvenes a la guerra y no a la universidad. Una paradoja que un gobierno racional en cualquier parte del mundo de la civilización humana no hubiera permitido. ¿Cómo puede sostenerse una sociedad hacia adelante, progresar y ser nación, si los recursos que están destinados para que el joven lea en el libro, lea en el computador, investigue, la joven pueda entrar a la universidad, son destinados para comprar aviones, para bombardear, para disparar sobre el mismo pueblo colombiano, para hacer creer que la seguridad es una ecuación que está determinada por el número de fusiles y por el número de muertos. Pues los jóvenes que tenían que entrar allá al saber, a la ciencia, al arte, los jóvenes que deberían estar destinados al amor y a la ciencia, terminaron siendo destinados a la muerte, y no de manera simbólica. Mientras le quitaban los recursos a la universidad a través de la reforma constitucional que hizo Uribe en contra de la Constitución del 91 que hizo el M-19 y que decía que los recursos de la educación tenían que crecer más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Mientras quitaba ese artículo y los recortaba y los disminuía, entonces también iban transitando los jóvenes que tenían que entrar a esa educación hacia los campos de batalla, pero no de manera voluntaria. Los iban llevando a la fuerza, los iban engañando, capturados por allí en los barrios populares de nuestras ciudades, allá en Suacha, quizás aquí en Faca. Iban en las noches hacia los camiones conducidos a la fuerza, y los camiones iban hacia los campos de batalla, y en los campos de batalla los bajaban, y en las madrugadas los desnudaban, y en esas mismas madrugadas los fusilaban uno tras otro hasta alcanzar cifras impensables, como los 3.000 jóvenes, como los 4.000 jóvenes, para ser vestidos después de guerrilleros, para ser presentados después ante la prensa, para que un general se pudiera echar al bolsillo 3.800.000 pesos, de acuerdo a la resolución 029 del Ministerio de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, o para que el mismísimo Álvaro Uribe Vélez pudiera, gracias a estas imágenes en la televisión, decir que se estaba ganando una guerra, decir que la seguridad que llamaba democrática sí se podía construir a partir del número de muertos, para lograr un aplauso popular como el de las corridas de toros, en donde la gente, blandiendo pañuelos blancos, gritara alabanzas a la muerte porque habían matado a esos miles de jóvenes, alabanzas al César porque había ordenado la muerte. ¿Cómo puede una sociedad racional y civilizada poder sacar los recursos que iban destinados al colegio de la primaria, al bachillerato de toda la sociedad y a la masa de jóvenes en las noches que iba siendo conducida a la muerte sin saberlo?
¿Ustedes creen que así se puede construir una nación? Se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. ¿Ustedes creen que así se puede construir de verdad una seguridad? Yo les puedo decir que la seguridad no consiste en el número de jóvenes muertos o en el número de jóvenes presos que se ostenten ante los canales de televisión. Esa es una profunda equivocación perversa del señor Álvaro Uribe Vélez, cuyo corazón se lo ganó la venganza y el odio. La verdadera seguridad de una sociedad consiste en primer lugar en que los bebés, niños y niñas entre 0 y 5 años puedan ser tratados con amor, puedan ser tratados integralmente con alimentación, con salud, con agua potable, con afecto, con arte. La verdadera seguridad de una sociedad no se mide en número de muertos. La verdadera seguridad de una sociedad se mide en cantidades de vida que comienza por esa generación de bebés que tenemos, que si tienen el amor y la atención integral, tendremos una nación grande en 20 o 30 años. Pero si tienen la violación, el hambre, la sed, la desnutrición, la falta de amor, el pavimento triste en la calle, la falta del jardín, quizás la falta de la familia, la falta de la vacuna. Si eso es lo que sucede a esa generación de bebés que hoy tenemos, puedo garantizar que la nación que tendremos en 20 o 30 años, quizás cuando ya no esté vivo, será una nación de la violencia, será una nación de la venganza, será una nación del odio. Nosotros somos violentos porque no cuidaron las generaciones de bebés durante toda la república que existió en Colombia. Nosotros somos violentos porque todas las generaciones de jóvenes que existieron desde la batalla en el pantano de Vargas o en el puente de Boyacá, que hoy se cumplen exactamente 200 años, hace todas las generaciones de jóvenes desde ese entonces hasta la fecha, los jóvenes de mi generación, los jóvenes de la generación de mi padre, los jóvenes de la generación de mi abuelo y más allá, todas fueron convocadas a la guerra y a la violencia que a la ciencia y al amor. Cuando a una nación le ocurre que sus generaciones de jóvenes tienen que vivir los 100 años de soledad de los que hablaba García Márquez, que hoy ya son 200 años de soledad, esa nación no se puede construir en términos de la ciencia, del saber, de la prosperidad, de la justicia. Esa nación simplemente no se puede construir, y lo que queda existiendo entre las fronteras es una masa de gentes que quizás en algunos términos salvajemente termina destruyéndose los unos a los otros. No es la consigna del amados los unos a los otros lo que se impone en el país, sino que es la consigna del mataos los unos a los otros lo que se termina imponiendo. Y sobre esa base, sobre una consigna así perversa, oscura, sobre una consigna así construida solo por el derecho a la codicia de unos cuantos muy pocos en Colombia, por perpetuarse a través de sus linajes familiares en el poder, una consigna así no construye una nación jamás en ninguna parte del mundo. Una nación se construye en la convivencia, en la hermandad, en la solidaridad, en el amado los unos a los otros, que no porque lo dijera Jesús, entonces es que no es cierto, al contrario, es porque es la demostración de la sabiduría milenaria de los pueblos. Se vive, se siente, se vive, se siente. ¡Presidente!
codicia no solamente nos dejó sin saber, y mire con esas consecuencias. No solo sacó el dinero para la guerra, no solo utilizó esas guerras permanentes y perpetuas para quedarse en el poder, porque ellos sabían perfectamente que esas violencias desatadas, esas venganzas encadenadas durante 2 siglos, lo que terminaba produciendo era el terror en el corazón y en la mente de las gentes. Lo que terminaba produciendo era la parálisis como sociedad, la parálisis como pueblo. No podíamos reaccionar. A partir del terror nos fueron conduciendo a la parálisis como sociedad. Cuando hay miedo, o se sale corriendo, o se mete debajo de la cama, o cierra la puerta. No se discute en colectivo, no se examinan las posibilidades, no actuamos como pueblo, terminamos encerrados en nuestras casas. Casi siempre en todos esos pueblos donde la masacre fue, lo que siguió después fueron pueblos solitarios de calles desérticas, no porque no hubieran gentes allí, sino porque la gente se encerraba por el terror. Y eso era lo que querían, porque la gente paralizada, la gente encerrada en sí misma, en su casa o en su propio ser, a partir del terror, entonces les abría las puertas políticas para que siguieran manteniéndose en los gobiernos. Usaron la violencia para mantenerse en el poder y usaron el poder para enriquecerse y concentrar casi toda la riqueza de Colombia. Esa es nuestra historia. A eso llegamos aquí. Esas son las consecuencias. Esas consecuencias son las que tenemos que cambiar hoy.